Amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión matutina de Latina Informativa, quien tiene el gusto de acompañarles en la mañana del día de hoy, John Colmenares. Y como es de costumbre, iniciamos con nuestro acostumbrado reporte del clima, iniciando con nuestra ciudad Barquisimeto. Para el día de hoy se espera una temperatura de 21 grados centígrados, parcialmente nublado, con una máxima de 31 y una mínima de 21 grados. Ahora pasamos a lo que es el estado Yaracuy. 23 grados centígrados, se espera mayormente nublado para el día de hoy, una máxima de 32 grados y una mínima de 23. Ahora lo que corresponde a Carigua, estado Portuguesa, parcialmente nublado para el día de hoy, con una temperatura de 23 grados, una máxima de 31 y una mínima de 23 grados. Esto como parte del reporte del clima para el día de hoy. Y como es de costumbre, nuestra invitada en la emisión matutina, ella es la ingeniero Marielba Cardido Robati, directora ejecutiva de la Fundación Venezolana del Corazón. Bienvenida, ingeniero. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Ingeniero, tenemos algo muy importante a costa y en septiembre, como lo es el Día Mundial del Corazón, específicamente para el 29. Antes de iniciar con las preguntas acostumbradas sobre esta gran actividad que tienen ustedes, hablemos del Día Mundial del Corazón. Algo muy importante para el venezolano, para la humanidad entera, como lo es la salud cardiovascular. ¿Qué importancia tiene el Día Mundial del Corazón? Bueno, casualmente, debido a la importancia que tiene la salud en todos nosotros, la salud cardiovascular, que es la primera causa de muerte y que se lleva a casi 80 millones de personas. La Federación Mundial del Corazón y la Organización Mundial de la Salud acordaron escoger un día en el año para alertar a la población sobre el flagelo que significa las enfermedades cardiovasculares, que son además enfermedades altamente prevenibles. Entonces, es motivar a la gente a que prevenga las enfermedades a través del control de los factores de riesgo. Ingeniero, ¿cómo describiría su rol como fundadora de este gran proyecto o de esta fundación? Bueno, mire, nosotros tenemos en la Fundación Venezolana del Corazón, ya vamos a cumplir 30 años el próximo año. Y nuestra misión es precisamente educar a la población venezolana en este caso, porque la fundación es de carácter nacional, educarla en cómo reconocer los factores de riesgo y qué hacer para evitarlo a través de la adopción de estilos saludables de vida. Pensamos que la base de la prevención es la educación y debemos empezar desde muy niños, porque la enfermedad cardiovascular empieza desde el niño que no se sabe cuidar y explota, digamos así, ya en la edad un poco más adulta. Usted se habrá fijado que ahora más temprano oye uno de gente muy joven que está sufriendo de un problema de infarto, de tensión alta. Eso se debe todo a ese estilo de vida no saludable que tiene la gente. Ingeniero, ¿cómo llega a la fundación? Bien, lo digo, no es doctora, es ingeniero. ¿Cómo llega a la fundación y cómo crea este proyecto tan bonito en Ascardio? Sí, bueno, precisamente porque yo empecé o sigo siendo de Ascardio. Yo trabajo en Ascardio y llegué como ingeniero a Ascardio. Yo soy ingeniero electrónico y trabajaba en el área de equipos médicos, pero poco a poco me fui familiarizando más con la parte de salud y bueno, la vida me llevó y Ascardio me llevó a la parte de prevención. Y en un momento determinado, en el año 1993, el doctor Finisola, que es el director de Ascardio, y nosotros estamos muy conectados con las organizaciones internacionales que manejan esto. Estuvo en un congreso donde la directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón le propone que Ascardio sea representante ante ellos de la parte cardiovascular. El doctor Finisola ve que eso más importante que sea Ascardio es que sea el país. Y es así como empezamos con la idea de crear una fundación nacional, que es la Fundación Venezolana del Corazón, que está conformada por diferentes organizaciones que hacen prevención en el país. Por eso nuestros miembros son organizaciones que están, por ejemplo, en Maracay, en Caracas, en Cojedes, en Barinas y en Barquisimeto, que Ascardio es el miembro principal. Ahora, partiendo desde este punto, ¿qué significa para usted coordinar este movimiento o esta fundación? Bueno, ha sido un trabajo muy, muy bonito porque primero entras en contacto con muchas personas, ves cómo
realmente la enfermedad cardiovascular, si uno adopta estilos de vida saludable, la puedes controlar, la puedes evitar en muchos casos. Y para mí ha sido muy interesante esa mezcla de pasar de la ingeniería a la salud, siempre muy relacionada, pero porque me ha llevado entonces a establecer programas con la Fundación a nivel nacional educativo y a nivel internacional. Nosotros somos miembros además de la Fundación Interamericana a nivel continental, pero de la Federación Mundial del Corazón, que es la que dicta todas las políticas en la materia cardiovascular, que está ubicada en Ginebra, también somos miembros que pertenecemos a ellos. Y esto me ha permitido relacionarme con una serie de personas muy interesantes en esta área, establecer alianzas estratégicas que van en beneficio de la población a través de la fundación y a través de los miembros, en este caso aquí en Barquisimeto de Ascardio. Ingeniero, se dice en un estudio reciente que casi el 35% de la población venezolana muere de enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cómo pretenden concientizar a la población, inclusive a los barquisimetanos, para que bien puedan cuidar aún más su salud cardiovascular? Sí, bueno, precisamente a través de actividades de prevención, de la educación. Nosotros en Ascardio básicamente tenemos un programa dirigido a los niños, que se llama Un Día con tu Corazón. Ese es lo que llamamos prevención primordial. Vamos a los niños que todavía no tienen ningún factor de riesgo para que conozcan qué le puede causar un riesgo cardiovascular. Entonces con este programa incidimos un poco en la población infantil, que a su vez ellos repiten eso en sus casas, porque hemos visto la réplica, o sea, le llevan el mensaje a los padres, porque acuérdense que los papás, el ejemplo que den los padres es lo que va justamente a tomar ese niño, ¿verdad? Entonces empiezan a ver que la comida debe ser más sana. No comamos tanto frito, papá o mamá. No fumes, que son factores principales. Vamos a hacer ejercicio. Afortunadamente ha habido como un auge en la parte de ejercicios en la población. Usted lo ve que en todas partes ve gente corriendo en los gimnasios y tal. Pero eso tenemos que acompañarlo con la educación en la alimentación. Entonces, a través de estos programas, eso por un lado, y para la población un poco más adulta, nosotros realizamos conferencias mensuales sobre tópicos específicos que llevan a la prevención, las cosas que deberías evitar, qué hace el cigarrillo, por ejemplo, y se da toda la información a la población en general que acude a estas conferencias que damos mensualmente. Ahora bien, esto es para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, pero ¿qué ocurre con las personas que ya padecen de una enfermedad? ¿Tienen alguna charla especial? Sí, claro. Todas estas, eso se dividen entonces, como hablaba, la prevención primordial, que todavía no tiene factores de riesgo. Luego tienes la prevención primaria, que es cuando ya tienes factor de riesgo. Y luego la prevención secundaria, que es cuando ya estás enfermo. Entonces, nosotros estamos en la parte preventiva, primordial y un poco primaria. La secundaria ya la realizan las organizaciones que tienen asistencia, en este caso Ascardio, el Centro Cardiovascular COGEDES, hablando de los diferentes miembros, ¿verdad? Entonces también hay charlas para ello y para el equipo médico, para que sepa tratar la enfermedad, cómo prevenirla, porque el médico y el cardiólogo generalmente se forman mucho con la base curativa, pero allá también le damos una gran importancia a la base preventiva, porque enseñas a la persona a lo que no debes hacer para evitar, y si ya estás enfermo tienes que hacer una rehabilitación secundaria que también te la ofrecemos allá. Y les enseñamos que para no recaer en la enfermedad, para no volver a repetir eventos, ese tipo de cosas. Ingeniera, hablábamos del cuidado en la alimentación, del hacer ejercicio, de prevenir vicios como el cigarro, entre otros. Durante esta fundación, ¿cuáles son las principales causas que han notado en el larense que padecen de enfermedades cardiovasculares? Bueno, nosotros como parte de la población, la mayoría de la población venezolana, y eso se repite aquí porque somos parte de eso, y del mundo, más o menos el 30% de la población sufre de hipertensión. Y eso va muy unido a, claro que hay factores, digamos, de antecedentes familiares, pero también va muy unido a eso que te digo de estilos saludables de vida. El larense come mucho lácteo, ¿verdad? Mucha suero, arepa. Nos gusta comer cosas fritas. Todas esas cosas inciden, con mucha sal, inciden en que nos hagamos proclive a tener la tensión alta. Entonces, como decía, estamos dentro de esa proporción de aproximadamente el 28-30% de la población que sufre de hipertensión por sus hábitos alimenticios. Ascardio es uno de los principales centros de salud del Estado en cuidar el corazón.
Como fundación, ¿qué beneficios obtienen de estar dentro de este principal recinto de salud? Y si lo hacen cotidianamente o solo esperan el Día Mundial del Corazón. No. Sí, Ascardio es nuestra sede. Ascardio, Ascardio es la principal organización nacional en cardiología. Y tenemos, la fundación está dentro de Ascardio, porque además somos Ascardio nosotros también de la fundación. Y entonces tenemos una sede dentro de Ascardio y trabajamos todos los días allí. O sea, no es el Día Mundial del Corazón. Como le decía, hacemos actividades consuetudinariamente, vamos a conferencias, participamos en las actividades también que hace Ascardio. Estamos muy unidos en eso y nos sirve de base para las demás organizaciones también que forman parte. Participamos en las jornadas de Ascardio, en los congresos nacionales e internacionales. La fundación es muy activa en ese aspecto. ¿Esta fundación y estos programas que dictan a las personas tienen algún costo en específico? No, actualmente todas estas conferencias que dictamos son gratuitas. Tenemos aliados que nos ayudan a tener estas conferencias de ese modo, porque la idea es que la gente venga y escuche y aprenda. Y de verdad que hemos tenido temas muy interesantes, la gente sale muy satisfecha y siempre nos piden más cosas. No, hablen sobre tal tema, toquen este tema. Entonces hemos escuchado a la gente, además que tenemos las redes sociales donde informamos y donde también invitamos para estas actividades. Precisamente desde ese punto, hablemos de los ponentes de estas charlas. Son cardiólogos, son especialistas, ¿y qué temas incluyen para fomentar aún más la salud cardiovascular? Cómo no, mire, claro, tenemos especialistas en cardiología, en psicología, en neumonología, especialistas médicos en general, y tocamos temas que se relacionan con los factores de riesgo del corazón. Por ejemplo, entre los que hemos manejado está el efecto del deporte en el corazón, y para eso tenemos especialistas en esa área, gente muy preparada, médicos, deportólogos que son, y enseñan no solamente la parte teórica, sino la práctica. Hemos tenido charlas sobre el tabaco y su efecto con cardiólogos y neumonólogos. Y se ha hablado de temas tan actuales como el vapor, el daño que hace eso. Eso es una moda malísima, yo diría que mortal. Hablamos sobre, por ejemplo, cómo hacemos para disminuir la hipertensión. Entonces tenemos especialistas que hablan de eso y también tenemos una persona experta en los alimentos, en hacer alimentación saludable, nutrólogos. Tenemos temas como, por ejemplo, la parte mental y el corazón, que en el último Congreso Europeo se habló de una manera muy contundente de la relación que tiene la enfermedad mental con la enfermedad cardiovascular, cómo eso influye para que su corazón también se dañe. Y así una cantidad de temas por ese estilo. La parte, digamos, de la mujer y la enfermedad cardiovascular, que ese es un tema aparte. La mujer tiene una característica en la parte de enfermedad cardiovascular que debe ser tratada diferente al hombre por la misma constitución de la mujer. Todos esos temas los hemos ido tocando. Ingeniero, tocaba ese tema importante, ¿no?, que es la salud de la mujer, muy diferente a la del hombre. Ahora, según los estudios que han hecho, hay una estadística específica en una edad comprendida para padecer de una enfermedad cardiovascular. Ajá. Como le decía antes, la enfermedad empieza desde niño. Si uno como niño o pequeño no lleva ese estilo de vida saludable, ¿verdad? Pero eso va lentamente aumentando, y generalmente aparece en la edad adulta, los 40, 50 en los hombres, y en las mujeres normalmente es después de la menopausia, porque nosotros tenemos un factor protector que son las hormonas. Cuando viene la menopausia nos igualamos en riesgo al hombre. Lo que pasa es que últimamente, por el estilo de vida que tenemos, por la cantidad de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, todas esas, y el cigarrillo y el vapor, eso ha hecho que disminuya la edad de aparición de la enfermedad. Entonces vemos gente de 35 años con un cateterismo porque tuvo una angina de pecho. O sea, una persona muy joven para eso. Eso está relacionado a ese estilo de vida, ¿ves? Entonces sí, eso es lo que queremos evitar que suceda, y por eso es importante que desde pequeño al niño le llegue ese mensaje. Ingeniero, tenemos una actividad para este próximo sábado, pero de eso quiero que hablemos al regreso de la primera pausa comercial. Amigos, les invito a sintonizar en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.latinamedios.com, y recuerden que estamos en vivo en Instagram a través de nuestra red social @LatinaTV. Y regresamos con más de la emisión matutina de Latina Informativa.
Amigos, gracias por mantenerse con nosotros en la emisión matutina de Latina Informativa, recordándoles que estamos en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.latinamedios.com. Y en este momento conversamos con la ingeniera Marielba Cardito Robati, quien es directora ejecutiva de la Fundación Venezolana del Corazón, en lo que es el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebrará el próximo 29 de septiembre. Ingeniera, antes de ir a la pausa, pues anunciábamos que ya próximo se acerca un gran evento, una gran charla para este sábado. Pero antes de hablar sobre eso, y es que este tema es muy importante, quiero tocar el tema que hablamos tras de cámara, que es ese tema en que el riñón y el corazón tienen mucho que ver en estas enfermedades cardiovasculares. Hablemos un poco de ello. Sí, ese fue un tema que tocamos en nuestras conferencias y lo hicimos de manera jocosa, donde tuvimos un cardiólogo y una nefrólogo, que son las que se cargan de los riñones, y veíamos la relación que tienen el corazón y el riñón en la enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos, por ejemplo, de hipertensión cardiovascular, eso se refleja en el riñón también, que además es el que elimina todo. Y están muy conectados. Cuando hay una enfermedad de riñón, eso puede afectar el corazón y viceversa. Entonces, ellos nos hicieron notar en ese tema esa relación, lo enfocaron como si fuera un matrimonio, del efecto que tiene en uno y en otro cualquier enfermedad de ambos lados, ¿no? Le comentaba que en el caso de la hipertensión, que afecta pues todo el sistema vascular, eso está muy conectado con el riñón y generalmente los médicos tienen que manejar esas dos situaciones, pues. Ahora, también le comentaba que hace poco un especialista estuvo acá en una emisión diferente a esta, hablando un poco acerca de lo que tenía que ver la sexualidad con los cuidados del corazón. Este tema también se tocó en una charla posterior, ¿cierto? Sí, señor. Tuvimos un tema que fue sexo y corazón, pero tenía un nombre muy simpático. Ahorita no lo tengo en la mente. Y fue muy interesante también. Fue una sexóloga y un cardiólogo, el mismo que dio lo del corazón y el riñón, el doctor Edson Hernández, que es un gran aliado nuestro también. Y fue un tema muy interesante, la verdad que el público estaba muy interesado porque hay una serie de tabúes y también una serie de no conocimiento de cómo manejar esa situación. Por ejemplo, cuando una persona está infartada o le dio un infarto, cómo va a ser su vida sexual. Entonces, allí estos dos médicos dijeron de verdad cosas muy interesantes de cómo manejar esas situaciones, qué precauciones podían tener y qué otras cosas no eran tan ciertas. Entonces fue algo bien informativo y la gente se fue muy contenta con este tema porque se quitaron muchos velos que existían, ¿no? Ingeniero, nos posicionamos en este próximo sábado 27 de septiembre para celebrar lo que tienen en mente, ¿no? A propósito de la conmemoración del Día Mundial del Corazón. ¿Qué se dará ese próximo sábado 27 de septiembre? Ok. Primero digo que a nivel nacional se estará celebrando este día, que está pautado por la Federación Mundial del Corazón y la Organización Mundial de la Salud el 29 de septiembre. En los inicios esto se hacía los últimos domingos de septiembre, porque era para poner a todo el mundo en órbita, ¿no? Hasta que decidieron, en el 2011 decidieron, vamos a poner un día, 29 de septiembre. Sin embargo, nosotros aquí en Venezuela, de acuerdo a las actividades que hacemos, usamos otros días previos probablemente y a veces hasta posterior. En este caso vamos a realizar el evento del Día Mundial del Corazón en la mayoría de nuestras organizaciones el sábado 27 de septiembre, o sea, pasado mañana. En Ascardio, que en el caso de Barquisimeto, vamos a tener actividades, vamos a tener como una gran ruta de la salud en Ascardio. Están invitados todos a que nos acompañen, es entrada libre, es gratuito. Queremos tener que muchos de ustedes allá para que nos acompañen. Vamos a tener una caminata interna por las instalaciones de Ascardio, que además son muy hermosas, porque tenemos un bosque prácticamente atrás, tenemos arte en la ruta, es una ruta muy linda. Vamos a tener esa caminata, luego vamos a tener una bailoterapia que va a estar dirigida por la licenciada Emirta Pernalete. Vamos a tener una pequeña, yo no diría charla, sino como una especie de información que va a dar justamente el doctor Edson Hernández sobre cómo medir el pulso, porque sabiendo medir el pulso nosotros podemos determinar si tenemos el pulso normal o tenemos una arritmia. Probablemente no sabemos qué arritmia es, pero cuando ya no está funcionando como es,
alerta, hay que ir al médico. Entonces él nos va a enseñar a determinar eso, a todos los que estemos allí. También vamos a tener la ruta de la salud. Hay las facilidades de muy temprano, a las 7:30 de la mañana, van a haber 40 cupos solamente para tomar la muestra de sangre y determinar triglicéridos, colesterol y glicemia. Pero esto es muy limitado porque es lo que nos han podido dar. Luego de allí tenemos también, se va a tomar la presión arterial, todo esto es gratuito, la presión arterial. Luego vamos a pasar a una estación donde vamos a medir peso, talla e índice de masa corporal, que eso nos determina un riesgo también. Vamos a tener una estación donde va a ver cómo se hace rehabilitación en las cardios, los fisios, se va a medir la fuerza del antebrazo. Vamos a tener una estación que nos va a hablar sobre el cigarrillo. Dice, ni un cigarrillo más, ¿por qué no debemos fumar? Tenemos especialistas que nos van a hablar de eso. Va a haber otra estación de alimentación saludable con el chef Vladimir Ugel, que nos va a traer muestras de comida muy sana y muy fácil de realizar. Y finalizaremos con una estación donde se va a llenar una encuesta con los médicos de allá, donde se determina más o menos qué riesgos tiene y le va a decir a la persona, bueno, mire, usted tiene que cuidarse este factor, o tiene muchos factores, o no tiene. Le va a dar una orientación de cómo está su perfil de riesgo cardiovascular muy en general, ¿no? Además tenemos el apoyo de varios patrocinantes, no sé si los puedo nombrar. Nos están acompañando el laboratorio Pharma, el Grupo Vargas, el laboratorio Genfarmas de PT, Adium, también está las farmacias Nuevo Siglo y el laboratorio Dolder, son nuestros patrocinantes en esta actividad. Bueno, nosotros vamos a tener hidratación y frutas para todos los comida saludable, frutas para que tengan energía y disfruten de esa mañana. Es una actividad que se va a desarrollar, como les dije, entre 8 y 12, pero los que se vayan a hacer su examen tienen que ir a las 7:30, que sepan que son solo 40 cupos y en ayunas. No, pues, si no está en ayunas no se puede hacer el examen porque no tiene sentido. Entonces, bueno, esa es parte de las actividades que tenemos. Vamos a tener transmisión por la radio en vivo, no sé si también lo puedo decir, en un programa de tertulias con aderezo. Y bueno, esas son las actividades que tenemos programadas para este día. No te pierdas ni un latido, una frase muy oportuna con respecto al caso. Sí, señor. ¿No? Estudiemos esta frase precisamente, no perderse ni un latido para estar este próximo sábado 27 de septiembre. Así es. No te pierdas ni un latido es el lema mundial del Día Mundial del Corazón de este año, donde queremos, la idea de esta frase es que aprendamos a conocer nuestro corazón, saber cómo está funcionando, no descuidarnos en cómo tratarlo y además eso integrarlo en nuestra vida. Hay que estar pendiente del corazón de uno, porque esa es la bomba que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, la Federación, además, todo esto viene de la Federación Mundial del Corazón. Inclusive nosotros tenemos esta franela, no sé si la ven allí, que la vamos a tener allá para la adquisición de los que quieran. Y este logo que tiene aquí de un corazón activo, enérgico, que incluye allí, es un corazón que está ejercitándose, que es saludable, por lo tanto no está relacionado con tabaco, ni está comiendo mal, porque está activo y no se pierde ni un latido, sabe cómo está su corazón, lo controla. ¿Okay? Esa es un poco la idea de lo que estamos nosotros siguiendo con lo que la Federación Mundial nos indica. Ingeniera, en mediados de aquel 2020, inicio del 2021, la humanidad entera pasó por una enfermedad bastante importante y que lamentablemente pues llevó varias vidas, ¿no? Como fue el COVID-19. Correcto. Producto de ello también iniciaron varias variantes que dejaron inclusive patologías cardiovasculares, entre otras respiratorias. Partiendo desde este punto, ¿hay alguna condición específica para estas personas? Bueno, muchas de esas personas que sufrieron COVID y superaron el COVID tuvieron efectos secundarios en diferentes órganos y el corazón fue uno de ellos. Yo recuerdo que se hicieron salas
en los diferentes centros de salud, en el Hospital Gómez López, en las clínicas donde se trataba específicamente el COVID, y luego vinieron las complicaciones posteriores para el corazón. Bueno, nada, yo creo que muchas de estas patologías que quedaron posteriores tienen que seguir siendo controladas, si es a nivel de corazón por los cardiólogos y de los diversos órganos por los diferentes profesionales. Todavía hay secuelas, hay personas que quedaron hipertensas, por ejemplo, o personas que quedaron con arritmias o con un problema de miocarditis o algo de eso, ¿no? Entonces, hay personas que tienen que seguir tratándose eso. Por ejemplo, nosotros, para la actividad que tenemos mañana, nosotros tenemos un grupo de pacientes ya que han tenido infartos, que han tenido operaciones, pero ellos hacen rehabilitación cardíaca en segundo grado, ¿no? Y ellos también hacen actividad física controlada. Para eso hay un personal especialista que inclusive van a ir a la actividad y van a caminar por los sitios que ellos deben caminar y hacer los ejercicios que pueden hacer. Porque es muy importante mantener la actividad física para la salud del corazón. Ingeniero, la tecnología avanza cada día un poco más y pues hasta ahora se hacen varios estudios para determinar una posible enfermedad cardiovascular, como por ejemplo el mapa, el ecocardiograma, entre otros. ¿Cómo fomentar lo que ha sido, lo que va evolucionando la tecnología con las enfermedades cardiovasculares? La gran cosa ahorita es que, primero, si tú acudes a una cita con un cardiólogo, enseguida te va a detectar si tienes algún problema. Y la tecnología utilizada va a ser muy específica para lo que necesitas. Por ejemplo, nosotros ahorita en Ascario, que siempre hemos tratado de estar a la vanguardia de la tecnología, estamos haciendo procedimientos en el corazón que antes habría que pasarlos por cirugía, ya no, ahora se hacen a través del cateterismo de hemodinamia con diferentes dispositivos, y eso es mucho menos riesgoso para el paciente y menos también doloroso, si se puede ver cuando alguien lo opera en el corazón, eso es un trauma grande, pues, como lo hace. Sin embargo, en la cirugía también hay avances tecnológicos que ayudan a que ya no sea tan larga la cirugía, ¿verdad? Y puedan resolverse de otra manera. Igual pasa con los métodos que no son invasivos, sino no invasivos, como nombraste la ecocardiografía, el Holter, el mapa, que sirven para detectar si una persona tiene hipertensión o tiene arritmias. Y entonces, si una persona tiene arritmia, tiene dos posibilidades, por ejemplo, por la parte medicamentosa, que tome algún fármaco, o por la parte electrofisiológica, que es un procedimiento que allí se hace, la ablación, etc. Ascario se mantiene a la vanguardia. Hace poco se hizo un procedimiento innovador, que es el poner válvulas a través de reparar válvulas a través del cateterismo en las válvulas mitral y la válvula tricúspide, que nunca se habían hecho las dos a la vez, con un procedimiento nuevo. Eso fue maravilloso. Y también en electrofisiología se hicieron 5 procedimientos donde utilizamos un navegador que es el último grito de la tecnología, donde facilita mucho más llegar a la situación de la arritmia que la causa y de curarla. Día tras día, pues el venezolano en común pasa por constante estrés y esto lleva inclusive a que padezcan de taticardias. Ahora, ¿la taticardia es un posible índice de una enfermedad cardiovascular? Sí, pudiera ser, depende de lo que la cause. Por eso es importante ir al especialista, porque él va a determinar qué lo causa. Puede ser algo emocional, porque tú dices, porque el estrés también es un factor de riesgo. Si eso se controla, puedes evitar problemas posteriores, porque si uno tiene una taquicardia constante, eso se puede convertir en una arritmia que puede ser fatal, no sé. Pero para eso es lo importante de consultar al especialista, en este caso al cardiólogo, que lo llevará al electrofisiólogo, que es el encargado de esta situación de las arritmias. Igual la taquicardia, igual la bradicardia, que es cuando lo tienes muy bajito y necesitas un marcapaso. Entonces, el especialista es el que tiene la palabra para evitar que continúes con eso. Puede ser que tú tengas ese problema, pero te lo pueden controlar y no deriva en otra enfermedad mayor. Nos volvemos a posicionar en este sábado 27 de septiembre, el día pues, de estar en actividad para
cuidar o para dar esas técnicas de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Ingeniera, precisamente allí comentaba, ¿no?, que no va a tener un costo en específico ni un rango de edad para asistir, ¿cierto? Cierto. Los invitamos a que nos visiten en la página @FBCorazón de Instagram y @Ascardio. Allí está toda la información que necesitan saber. Les invitamos a que nos acompañen, que se registren. Estamos haciendo un registro gratuito, eso no va a tener ningún... Es un poco para saber qué cantidad de gente se registra que va a ir, para tener una idea mayor del grupo de personas que vamos a tener. Le decimos que vayan con ropa cómoda, vayan en familia, esto es una actividad familiar, vayan en familia, lleven su termito de agua, ya se repone, vayan cómodos a disfrutar ese día, a recibir información y después para aplicarla, ¿no? Y mantengan el contacto con nosotros a través de nuestras redes, porque les vamos a estar brindando información constantemente sobre tips de cómo ayudarse a cuidar su corazón y además de las actividades que hacemos para ustedes para que conozcan más sobre eso. Ingeniera, ¿cómo va el futuro de la salud cardíaca en Venezuela y los proyectos dentro de los próximos años de la Fundación? Bueno, nosotros seguimos con nuestro objetivo, que es el educar a la gente. Y la Fundación, como es, nosotros queremos seguir creciendo, teniendo más miembros cada vez más. Y yo siento que cada vez más la gente responde a estos programas, porque se hace importante tener un corazón sano para poder ser activo. La Fundación tiene un grupo de directores jóvenes muy activos, con mucha iniciativa, y además tenemos la característica que estamos conformados por personas que están en diferentes estados, porque está uno en Maracay, está otro en Cogede, estamos aquí en Barquisimeto. Entonces eso ayuda a que multipliquemos el mensaje y ayudemos a crecer a la Fundación. Queremos seguir aumentando nuestra influencia, sobre todo en la parte de los niños. Queremos llegar más hacia los niños, en la educación de los niños. Es uno de los planes que tenemos como planificación estratégica de nuestro nuevo periodo del comité ejecutivo que lidera a la Fundación. Y bueno, y llegar más a la gente a través de todo, de las redes, de los congresos, de la jornada, porque esa es nuestra misión, educarlos y que conozcan cuáles son los factores para evitar su problema cardiovascular. Ingeniero, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le brinda la sociedad y los televidentes para prevenir enfermedades cardiovasculares y una breve invitación para este próximo sábado? Sí, bueno, yo diría que el mensaje es el que nosotros siempre manejamos en la Fundación. Alimentémonos bien, hagamos ejercicio, movámonos, no nos acerquemos al cigarro, evitemos el tabaco en todas sus formas y manejemos el estrés, que es uno de los factores, parece mentira, pero que nos acompaña mucho y que nos puede hacer mucho daño. Y nuevamente pues los invito para que nos acompañen este sábado a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de Ascardio. Esta va a ser una actividad, una jornada en la mañana. Vamos a tener, como les dije, caminata, bailoterapia, ruta de la salud, información. Va a ser un día agradable, bonito, completamente gratis y vamos a tener opciones allá para que ustedes disfruten y pasen una buena mañana. Mencionaba las redes sociales. Sí. Sí, las redes sociales para que nos sigan es @FBCorazón, FB de venezolana, FBCorazón y @Ascardio1. Ahí está toda la información de esta actividad. Y también van a ver las actividades que se van a hacer en otras ciudades, en el de la Fundación Venezolana del Corazón, porque como les dije, esto es nacional, entonces van a ver también otras actividades. Si usted está en Maracay, puede ir a una caminata que se va a hacer allá, o en Cojedes, o en Barinas, o en Ciudad Bolívar. Ingeniera, gracias por su presencia en esta emisión matutina. Por la invitación. Amigos, nos acompañaba la ingeniera Marielba Cordido Robati, quien es directora de la Fundación Ejecutiva Venezolana del Corazón y parte también de lo que es la sede de Ascardio. Amigos, vamos a otra pauta comercial y al regreso ampliaremos lo que es noticia para el día de hoy. Ya regresamos.